Bueno, arranquemos. Es innegable que el bloque de la cotización a la seguridad social suele ser uno de los mayores dolores de cabeza a la hora de hincar codos. Madre mía, los números, las reglas, las excepciones… Pero a ver, dominar esta materia es absolutamente fundamental. Esta masterclass está diseñada exactamente para eso, para asegurar esos puntos vitales en los exámenes oficiales, desglosando la información paso a paso. Preparar unas oposiciones exige pura estrategia, y comprender cómo se calcula la base de cotización es el núcleo, el corazón de esa estrategia. Vamos al lío. Vale, este es el índice del temario definitivo para hoy. Vamos a ver 6 puntos. La fórmula básica, las reglas de inclusión y exclusión, la diferencia entre bases comunes y profesionales, los topes absolutos de 2026, un ejercicio práctico y, para rematar, un test de repaso rápido. Un esquema mental claro es siempre la mejor herramienta para organizar los apuntes. Empezamos por el principio. Bloque 1. La fórmula básica de cotización. Para quienes opositan, dominar esta ecuación es el paso número 1 para resolver cualquier supuesto práctico sin sudar frío. La fórmula genérica dice que la cuota a ingresar es igual a la base de cotización multiplicada por el tipo de cotización, restando, claro, las deducciones y compensaciones correspondientes. Ojo aquí, porque en los exámenes oficiales los tribunales adoran preguntar por esta secuencia exacta. Memorizar esta estructura matemática garantiza no quedarse en blanco bajo la presión de la prueba. Es matemática pura y dura. Pero claro, esa cuota final nunca es un bloque sólido. Se desglosa minuciosamente en varias subcuotas que se pagan por distintos conceptos: contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, el Fondo de Garantía Salarial o FOGASA, formación profesional, el famosísimo Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI y las horas extraordinarias, si las hay. Es súper importante que el alumnado recuerde que los test oficiales suelen pedir identificar cada uno de estos componentes con lupa. Pasamos al bloque 2. Reglas de inclusión y exclusión. Aquí es donde empiezan las curvas. Esta parte determina qué dinero computa y cuál se queda fuera, y es una fuente inagotable de preguntas trampa. El salvavidas aquí es la regla mnemotécnica del 30%. El Estatuto de los Trabajadores lo deja clarísimo. Las percepciones en especie, ya sea el uso de una vivienda o el coche de empresa, jamás pueden superar el 30% de la retribución total. Es un dato súper directo, muy fácil de recordar y perfecto para descartar opciones falsas en el examen a la velocidad de la luz. Por otro lado, tenemos los gastos compensatorios excluidos, pero con límites muy estrictos. Memorizar estas exenciones exactas es cuestión de vida o muerte en la OPO, sobre todo las dietas. Por ejemplo, pongamos los gastos de pernocta dentro de España. Están exentos hasta 53,34 euros al día, ni un céntimo más. Cualquier exceso sobre esa cantidad se computa y va directo a la base. A los tribunales les encanta rebuscar en estas cifras exactas, así que hay que llevarlas de memoria. Bloque 3. Bases por contingencias comunes frente a las profesionales. El clásico cara a cara. Y aquí, justamente aquí, es donde muchísimos candidatos pierden esos puntos que marcan la diferencia entre conseguir plaza o no. Hay que grabarse esto a fuego. La base de contingencias comunes, o BCC, excluye totalmente las horas extraordinarias. Cero. En cambio, la base de contingencias profesionales, la BCP, sí que las mete en el saco. Así que si una persona no hace ni una sola hora extra en todo el mes, ambas bases van a ser idénticas. Visualizar este detalle salva muchísimos supuestos prácticos. Avanzamos al bloque 4. Vamos a hablar de los límites y los topes absolutos actualizados para 2026. Quienes redactan las preguntas del examen sienten verdadera devoción por las novedades legislativas. Esta es la cifra mágica que hay que tatuarse en el cerebro para la próxima convocatoria. 5.101 euros con 20 céntimos al mes. Ese es el tope máximo absoluto de la base de cotización para 2026. Da igual si el sueldo real es altísimo o si hay pluriempleo, la base de cotización del sistema no va a pasar nunca jamás de esta barrera. Fin de la historia. Ahora bien, en paralelo existen topes relativos. Estos se aplican solo a las contingencias comunes y dependen de la categoría profesional. Un ejemplo rápido: alguien en el grupo 1, digamos con perfil de ingeniería, tiene una base mínima de 1.989,30 euros, pero su máxima sigue siendo ese tope general absoluto de 5.101,20. Aprender a distinguir en décimas de segundo cuándo usar el tope relativo y cuándo el absoluto es la clave de todo buen cálculo liquidatorio. Y cuidado con esto, porque hay que estar al día con la cuota de solidaridad que afecta a quienes superan la base máxima. Para 2026, los tramos obligan a aplicar un 1,15% a lo que exceda la base máxima hasta un 10%. Luego, un 1,25% al exceso hasta el 50% y, por último, un 1,46% si se supera ese porcentaje. Estas novedades tan recientes son carne de cañón para las preguntas más rebuscadas del examen, totalmente garantizado. Entramos en el bloque 5, un ejercicio práctico.
Vamos a bajar toda esta teoría a la tierra, paso a paso. Porque admitámoslo, la teoría solo cobra sentido cuando nos remangamos y calculamos. Imaginemos un perfil de oficinista común. Paso 1. Sacamos su salario base mensual sujeto a cotización. Paso 2. Calculamos el prorrateo, es decir, cogemos sus 2 pagas extra y las dividimos entre 12 meses. Paso 3. Sumamos el salario base y ese prorrateo. ¡Bum! Ahí tenemos la base de contingencias comunes. Y finalmente, paso 4. Si hubo horas extra, se suman a esa cifra para clavar la base de contingencias profesionales. Es sota, caballo y rey. Una secuencia lógica y súper repetitiva. Último empujón, bloque 6, test de repaso rápido. Toca simulación de examen. Vamos a poner a prueba lo aprendido con el formato favorito de todo tribunal. Primera pregunta de examen, directa al grano. ¿Se incluyen las horas extraordinarias en la base de cotizaciones comunes, la famosa BCC? Dejamos un par de segundos para pensar la respuesta. La respuesta es falso, por supuesto. Como vimos en la comparativa hace un rato, las horas extra se van enteritas a la base de contingencias profesionales. Pero un apunte estrella. También forman una base de cotización propia, que lleva una cotización adicional. Hablamos de un 14% si son por fuerza mayor o de un 28,30% para las demás. Básicamente funciona como una medida para desincentivarlas. Hay que tener esto clarísimo. Segunda pregunta, y esta va directa a un dato legislativo que huele a plantilla oficial desde lejos. ¿Cuál es el tipo de cotización total para el mecanismo de equidad intergeneracional, el famosísimo MEI, en este año 2026? Pues bien, el tipo total es del 0,90%. Pero atención aquí, que los tribunales son muy listos y suelen preguntar por el reparto interno. Ese 0,90 se parte en dos. Un 0,75% lo paga la empresa y un 0,15% sale del bolsillo de la persona trabajadora. Saber la cifra total está muy bien, pero dominar este desglose exacto es lo que de verdad da la plaza. Tercera y última pregunta rápida y nos vamos a los límites por la parte baja. Un clásico donde los haya. ¿Cuál es el tope mínimo absoluto de cotización estipulado para el año 2026? 1.424,40 euros mensuales. Esa es la respuesta, y es vital entender la lógica que hay detrás de esta cifra para no tener que aprenderla a ciegas. Se calcula cogiendo el salario mínimo interprofesional vigente y sumándole un sexto, que es ni más ni menos que el prorrateo de las pagas extra. Así que aunque el salario base cambie en el futuro, la regla maestra para sacar el tope mínimo no se mueve en absoluto. Y bueno, después de bucear por esta inmensa red de normas, cálculos y topes, es inevitable plantearse algo un poco más profundo. Con el aumento progresivo de las bases máximas y el invento de estas nuevas cuotas de solidaridad, ¿qué mecanismos estructurales lograrán garantizar realmente la sostenibilidad y la equidad del sistema público de pensiones a largo plazo? Es una pregunta compleja que queda flotando en el aire. Entender todo esto no es solo para tachar la opción correcta en un test, sino para comprender el verdadero impacto del sistema en el que vivimos. Y con esta reflexión cerramos esta sesión. A seguir estudiando.